Iniciamos con preguntas. A ver, acá, ¿verdad? A ver, aquí a la compañera y luego vamos. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Presidenta, yo la conocí a usted en el 2018, 19 más o menos, cuando usted convocaba a los ciudadanos a que participáramos en los tequios. Y yo me uní con un compañero para hacer labor social. Yo recuerdo que acudíamos a todos los fines de semana, prácticamente creo que todas las alcaldías, y en algunas ocasiones me acerqué a usted para preguntarle de esta labor social que yo considero que es muy importante, y me decía en aquel entonces que era una forma de dejarle una señalización a esos sitios, así te lo dejo, pero ahora tú continúa y síguelo manteniendo en estas condiciones. Yo quisiera preguntarle si está pensando en reactivar los tequios porque se suspendieron porque sobrevino la pandemia, y quisiera saber si ha pensado en reactivar los tequios, pero no solamente que se quedan en un tema de la ciudad, sino a nivel nacional, si ha pensado platicar con los gobernadores para que esto se reactive. Pienso que es una labor muy importante en donde todos los ciudadanos podemos hacer algo por nuestra calle, por nuestra colonia, y esto pudiera ayudar a limpiar. Por ejemplo, ahora tenemos un problema muy serio con las inundaciones y en parte somos responsables porque no tenemos esta conciencia de dejar en donde debemos la basura. ¿Qué hay al respecto, Presidenta? Gracias. Sí, bueno, el tequio es viene de los pueblos originarios y se sigue realizando principalmente en los pueblos de Oaxaca. Es una gran acción comunitaria que se realiza en los pueblos, principalmente de Oaxaca, con el objetivo de aportar trabajo voluntario para beneficio de la comunidad. Yo creo que muy pocos pueblos en el mundo tienen esto, y es parte de lo que el presidente López Obrador está escribiendo ahora, que nos lo platicó antes de que dejara el gobierno durante varios meses, de que la grandeza cultural de México radica, entre otras profundas visiones, en esta visión comunitaria de ayudarnos los unos a los otros, que es parte de lo que recuperamos como el humanismo mexicano. En la Ciudad de México iniciamos, cuando fui jefa de gobierno, le llamábamos Sábado de Tequio. Entonces todos los servidores públicos salíamos a alguna actividad e invitábamos a la comunidad que se incorporara. Ahora, ¿en qué lo hemos planteado? Justamente en los municipios en donde se va a desarrollar el programa de prevención, de atención a las causas. El objetivo es que se va a desplegar el gobierno para atender casa por casa las necesidades de la gente en las comunidades, en los pueblos, en los municipios de mayor índice delictivo, para rescatar a los jóvenes y además incorporar a las comunidades alguna actividad diferente. Además, hay 1,500 servidores públicos en este momento en Acapulco haciendo tequio. A ver si por ahí hay fotos. Hace unos días le pedí a Leticia Ramírez, que es coordinadora de atención ciudadana y integración de políticas en el gobierno de la República, en la presidencia de la República, que se fuera a coordinar este trabajo. Entonces están participando, toda la Secretaría de Turismo está allá, desde la secretaria hasta los compañeros y compañeras de Secretaría de Turismo, apoyando a la ciudadanía, porque todavía hacía falta un trabajo de limpieza profunda en las viviendas. Está, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ayer le pedí a Mario Delgado que se fuera con un equipo
para ayudar en la limpieza de las escuelas, para que todavía hay escuelas que no se regresa a clases, y es pues en realidad Tequio en donde también participa la comunidad. Entonces en este momento hay Tequio en Acapulco y es con el trabajo de los servidores públicos que nos vamos a apoyar a las comunidades. Gracias, Presidenta. Y como segunda pregunta quisiera conocer, habitualmente todos los años en octubre da inicio la Jornada Nacional de Vacunación. Normalmente era de la influenza, ahora con el advenimiento del COVID-19, también ya porque se conoce que son dos enfermedades estacionales, quisiera conocer si ya va a dar inicio a esta jornada a nivel nacional, de cuántos biológicos se estaría pensando y cuáles serían estos criterios para decidir quiénes sí serían acreedores a una vacuna, porque nos explicaban los expertos que entre la cuarta y quinta década más o menos no hay necesidad, a menos de que haya una comorbilidad, de tener la vacuna, y en las primeras décadas, como a partir de la sexta década, es obligada esta vacuna. Si les parece, invitamos al secretario de Salud y a su equipo para que puedan platicar de la campaña de vacunación de invierno y en general de los programas de salud. Vamos a invitarlo la próxima semana. Gracias. Y finalmente, Presidenta, quisiera conocer, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dijo que ya estaba la declaratoria de zona natural protegida o área natural protegida, la parte de Calica. Yo quisiera conocer cómo va ese proceso, si ya está un decreto firmado, y saber si ustedes tienen pensado en el gobierno federal ir incrementando estas zonas tan importantes como áreas naturales protegidas. ¿Qué se sabe al respecto? Gracias. Bueno, el presidente López Obrador hizo el decreto de un número muy importante de hectáreas de áreas naturales protegidas, particularmente en el sureste. Ayer platicaba de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que se amplió, una parte de Tulum también, y también el caso de Calica. Vamos a invitar a la Secretaría de Medio Ambiente para que platique. Alicia Bárcenas, eso me lo platicó ella, y vamos a invitarla a ver si mañana puede venir un momento para platicar de este tema. Ella se negó a aprobar hace muchos años, cuando trabajó en Semarnat, no sé si era Semarnat o Instituto de Ecología, aprobar ese proyecto porque sabía que iba a tener afectaciones al medio ambiente. Producto de ello renunció ella porque le pidieron que aprobara. Ahora, cuando se ve que además tiene más explotación de la que incluso tenía autorizada, se determina que sea decretada área natural protegida. Por cierto que dijeron que había expropiación, no es expropiación, es sencillamente el cuidado del medio ambiente. Esa actividad minera, particularmente en esa zona, tiene afectaciones graves al medio ambiente. Entonces se decide decretar área natural protegida, y si quieren mañana que pueda venir Alicia para que pueda platicar cuáles son los impactos ambientales de esta mina y por qué se decide decretar la área natural protegida, y el trabajo, cuál es el programa de trabajo que tienen en esta materia. Una parte no solamente es decretar más, sino que las áreas naturales protegidas tengan, se llama programa de manejo. Una zona, un área natural protegida, no solamente es que se diga no se toca, se pueden hacer actividades adentro. ¿Qué tipo de actividades? ¿En qué zonas? ¿Cómo conservar? ¿Cómo proteger? Porque no solo es un asunto de dejar intacto, se tienen que hacer labores de restauración, de limpieza. Todo eso, la ley ambiental establece que tiene que tener un área, un programa de manejo, así se le llama. Entonces viene el decreto, se avanzó, María Luisa Albores avanzó en varios programas de manejo, pero todavía quedan otros.
y el objetivo es seguir ampliando programas de manejo, así como áreas naturales protegidas. Pensé que iban a ver acá, de este lado, mujeres primero y luego varones. Hola, buenos días, presidenta. Bueno, pues aprovechando que hoy es jueves de Mujeres en la Historia, preguntar sobre un tema que ya había tocado usted en el Zócalo sobre la homologación del tipo penal de feminicidio, que fue un pendiente que quedó pues en el sexenio pasado que el presidente impulsó. Y pues preguntarle pues cómo va este proceso, cuál será la manera de hacerlo y para cuándo se tiene previsto que se logre. Es parte de las reformas que se presentaron el 3 de octubre. ¿Por qué no lo planteas qué es lo que ya está y en qué vamos a aumentar? ¿Cómo fortalecemos la tipificación de feminicidio para todos los? Sí. A ver, la presidenta envió las iniciativas y una de los planteamientos es que todas las fiscalías deben tener, las fiscalías locales y obviamente la general, deben tener fiscalías especializadas en delitos de género, poniendo énfasis sobre todo en la investigación de feminicidio, esa es la que está. Los tipos penales de feminicidio son locales, entonces ahí está la posibilidad a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se ha venido trabajando el tipo penal y que tiene que ver solamente con homologar las razones de género, porque en algunos estados hay unas, en otros hay otra y demás, pero se está trabajando y es la instrucción de la presidenta que se haga hay uno a nivel nacional, pero hay que tener la homologación en los locales y estamos trabajando en eso, lo tenemos muy presente. ¿Cuándo se tiene previsto que pudiera? El tipo penal está listo, estamos más bien trabajando para que los congresos adopten ese tipo penal a través de, no solamente de las fiscalías, sino con gobernadores y demás. Pero es una instrucción que dio la presidenta y se va a cumplir. Muy bien. Perdón, no me presenté. Soy Jordana González de Ruido en la Red. ¿Cómo? Soy Jordana González de Ruido en la Red. No me había presentado, perdón. Muy bien. Y bueno, igual en el tema de mujeres… Vamos a revisar esto porque fue un compromiso que establecí en los 100 puntos. Ustedes recuerdan el caso del fiscal de Morelos, que incluso de manera muy valiente la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, incluso presentó una denuncia penal contra el fiscal por falsificación en el caso de un feminicidio. Y parte del problema es que en algunas fiscalías estatales, cuando hay la muerte, ¿qué quiere decir feminicidio? A diferencia de homicidio de una mujer. Feminicidio quiere decir que el motivo del que comete este delito tiene que ver con que la víctima es mujer. Es decir, el feminicidio tiene que ver con el asesinato por ser mujer, es un crimen de odio. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces cuando existen estos homicidios? Las fiscalías estatales, porque el homicidio y el feminicidio es un delito del fuero común. ¿Quién lo investiga? Las fiscalías estatales y los tribunales estatales, superiores de justicia estatal, es quien emite una orden de aprehensión a partir de lo que solicita una fiscalía. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años o desde que se tipifica el feminicidio? Es que quieren esconder el feminicidio. Nos tocó, por ejemplo, uno de los casos
más dolorosos cuando entramos al gobierno de la ciudad fue el caso de una chica que fue asesinada, un feminicidio que ocurrió en la Universidad Nacional. Y se había tipificado por el entonces fiscal como suicidio. Fue el mismo caso que aparece en otros casos de feminicidios, como si la mujer hubiera decidido por sí misma matarse. O en otros casos es que estaba alcoholizada y murió por broncoaspiración, como el caso de Morelos que comento. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El feminicidio es, digamos, el crimen extremo contra una mujer como crimen de odio, de discriminación. Entonces, lo que queremos es que la muerte violenta de una mujer siempre sea catalogada como feminicidio y se investigue como tal. Si en la investigación se ve que fue otro motivo, entonces se desecha feminicidio. Pero el objetivo es que se catalogue como feminicidio para investigarse como tal en el caso de la muerte violenta de una mujer. Entonces, ya hay una parte de lo que enviamos, si es necesario enviar más, vamos a enviar más, porque el objetivo es que no haya, el objetivo es erradicar la discriminación de cualquier forma en nuestro país. Pero evidentemente cuando hay crímenes de odio asociados a discriminación, pues todavía queremos mayor erradicación de ello. En la ciudad también la mayor parte de los feminicidios lamentablemente se cometen por personas cercanas a la mujer, pareja, expareja, lamentablemente, no siempre, pero muchas veces ocurre. Entonces, por eso nuestro proyecto de apoyo a las mujeres tiene que ver con una parte preventiva de que si una mujer vive una situación de violencia, el Estado, el gobierno la pueda apoyar para interrumpir ese ciclo de violencia. Y en caso de que llegue el feminicidio, que no haya impunidad. Gracias. Y bueno, en el mismo tema sobre violencia de género, saber si también su gobierno buscará que se tipifique el tipo penal de transfeminicidio, ya que solo en 2 entidades de la República está tipificado. En general también es estatal, porque es un delito del fuero común y se legisla en los códigos locales. Pero vamos a ver de qué manera puede también orientarse desde la Federación. Bueno, y ya en una última pregunta, pues saber si la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, le ha dado alguna información sobre el paro que mantiene la comunidad estudiantil en el Conservatorio Nacional de Música. Los estudiantes llevan una semana en paro, piden que se aumente el presupuesto para el conservatorio, para mejoras en el inmobiliario, que se contraten a más profesores. Sé que se reunió la Secretaria de Cultura con ellos y voy a revisar con ella y vamos en la medida siempre lo posible apoyar a las escuelas. Es uno de los 100 puntos. La educación artística, el IMBAL tiene diversas escuelas de danza, el conservatorio, y nuestro objetivo pues es apoyarles. A ver, por acá, otra mujer, 3 mujeres y luego vamos con… Muy buenos días, presidenta, le iba a decir doctora. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Pues yo quería preguntarle, a últimas fechas se han dado grandes precipitaciones, intensas precipitaciones pluviales en los últimos meses, lo que ha permitido el llenado también de presas. En torno a esto, ¿cómo va también la recuperación del sistema Cutzamala? Está al 60%, aumentó el sistema Cutzamala, es el sistema que viene de presas de Michoacán, Estado de México,
para suministrar agua a todo el Valle de México, Estado de México y Ciudad de México. Con las sequías de los años anteriores había disminuido mucho el agua en las presas y pasó el año pasado, bueno, al principios de este año, había en época de lluvias un suministro de alrededor de 10 metros cúbicos por segundo. Eso disminuyó a 6 metros cúbicos por segundo. En este momento ya se recuperó a 8 metros cúbicos por segundo. Entonces, hay más agua, está al 60%, pero aún no se logra los niveles más altos que en otros años ha tenido. Ok, pero esta recuperación ya también ha ayudado hacia los… a mejorar el abastecimiento de agua de la zona metropolitana. De toda la zona. 2 metros cúbicos por segundo, pues es okay, bastante. Muchísimas gracias. Y en otro tema, también preguntarle cuál es el informe que tiene al día de hoy en torno a la producción de la refinería Dos Bocas, doctora. Vamos a traer al director de Pemex, si quieren, para que pueda explicar este y otros temas, junto con la secretaria de Energía. Está funcionando la refinería Dos Bocas. El último reporte que tengo es que está más o menos al 80%, pero si quieren que venga, todavía faltan algunos detalles, pero que venga el director de Pemex para que se los pueda explicar. Pero está ya en vías de que opere al 100%. Todos aquellos que decían que no iba a operar están muy equivocados. Okay. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a ver por acá, ahora sí. Vamos enfrente porque aquí, con prioridad, quien no ha preguntado en estas conferencias. Gracias, doctora. Buenos días. Soy Eduardo Ortega del periódico El Financiero. En primer lugar, quisiera preguntarle sobre el tema de la reforma al Poder Judicial. Ayer en el Senado, en el proceso legislativo, la oposición empezó a señalar que se metió una reserva en donde el Ejecutivo, el Legislativo van a tener veto de… No, se quitó. Se quitó, nosotros no estuvimos de acuerdo, hablamos con… había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir eso, debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución. Ok, muchas gracias. En otro tema le quiero preguntar sobre el presupuesto. Usted ayer mencionaba que se va a bajar el déficit, entonces yo quiero preguntarle de manera puntual si el déficit va a bajar de 6% al 3.5% como usted había ya dicho, o si va a bajar del 6% a solo el 5%, que es como ha trascendido que quizás va a suceder. Sí. Primero, va a cerrar un poco menos que 6%, algunos puntos. Esa es por lo menos la estimación que tiene Secretaría de Hacienda. Y el objetivo para el próximo año es una reducción importante del déficit. El objetivo pues es llegar al 3.5, pero estamos viendo, no queremos tampoco, va a haber una reducción importante y como se dice, los mercados van a recibirlo bien. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Que es, digamos, lo que había antes. La obra pública tiene que seguir y los programas de bienestar tienen que seguir. Tanto los que ya están con su aumento, por ejemplo, hay cerca de 400,000 adultos mayores que ya cumplieron 65 y que se les tiene que dar su apoyo, su pensión, los nuevos programas sociales y la obra pública. La obra pública, como ya se demostró con el presidente López Obrador, con la Cuarta Transformación, con este nuevo modelo de desarrollo del país, cuando hay obra pública se potencia la obra privada, la inversión privada, y además se generan empleos, que es muy importante. Entonces, cerrar a cero inversión pública, pues no sería correcto. Entonces, no va a haber aumento de tasas de impuestos y va a disminuir de manera muy importante el déficit. El objetivo es llegar a 3.5 y si no, rondaría sobre ese porcentaje.
¿Usted descarta una crisis fiscal, como se menciona? ¿Perdón? ¿Usted descartaría una crisis fiscal? No, cero, nada. Hay recursos en la tesorería y no hay problema. Tuvimos una reunión el lunes y está cerrando bien el gobierno. Finalmente, doctora, usted ha dicho que quiere convertir a México en una potencia científica. Entonces yo le quiero preguntar en ese sentido si usted tiene previsto incrementar la inversión en desarrollo de ciencia y tecnología. Sobre todo se maneja que la meta debería de ser del 1%. Entonces, ¿en cuánto se incrementaría la inversión en este rubro? Y, bueno, fundamentalmente. Se va a ir incrementando poco a poco. ¿Cuál es el planteamiento que nosotros tenemos? Y como en alguna época de mi vida me dediqué a la ciencia, el objetivo es que los distintos grupos de investigación científica, tecnológica y también de las humanidades y de las ciencias sociales puedan coordinarse para que todo ese conocimiento pueda generar desarrollo en ciertas áreas. Por ejemplo, lo que planteé en el Zócalo, el desarrollo de un vehículo compacto eléctrico, diseñado por mexicanos, producido por mexicanos, ensamblado por mexicanos. ¿Qué necesitamos para que eso ocurra? Pues juntar a las mentes científicas, tecnológicas, que hay muchas en el país, en la UNAM, en las universidades de los estados, en el Tecnológico Nacional de México, que es una gran institución, en el Instituto Politécnico Nacional, juntarlos para que haya este desarrollo. Planteamos también desarrollo en patentes médicas, por ejemplo. México tiene investigadores en investigación biomédica pues de primer nivel. Entonces a veces no es necesariamente que le des más recursos y que siga este esquema de trabajo aislado, sino que juntemos. Esa es la labor fundamental de la Secretaría, entre otras, de Ciencia y Tecnología. Entonces eso nos va a permitir avanzar en muchos temas que existen, se quedan publicados en un artículo, pero no se convierten en avances en el desarrollo nacional. Y nadie le pide nada a los mexicanos y mexicanas. Los mexicanos y el pueblo de México es el pueblo, si no el más, de los más trabajadores del mundo. Y los investigadores nacionales, los ingenieros, ingenieras, bueno, ingeniería estructural, que aquí Jesús es experto, su padre, un hombre reconocido internacionalmente como ingeniero estructural del Instituto de Ingeniería, es reconocidos los ingenieros estructuralistas, se dice, ¿verdad?, en todo el mundo. Son la mejor carrera reconocida internacionalmente de ingeniería en estructuras o posgrado, está en nuestro país. Entonces lo que queremos es que toda esa maravilla que es realmente nuestra gente, pues se junte para poder producir. No solo es un asunto de recursos, es un asunto de cómo nos organizamos para que todo ese conocimiento y ese desarrollo que viene de tiempos ancestrales, aunque a algunos no les guste reconocerlo, la numeración maya es única. El 0 es lo que te permite poner 10 o 20. La maya era de 12 en 12. Es una innovación que no existía prácticamente en ningún lugar del mundo. Los números romanos, como los conocemos, sumar en números romanos es complicadísimo. La aritmética de los números romanos es complicadísima. En cambio, los mayas tenían un desarrollo matemático mucho más. La chinampa
es una forma de producción sustentable que no había en ningún otro lugar del mundo. Si recuperamos esos conocimientos, el impulso del desarrollo científico, tecnológico que ya existe en las mentes mexicanas, pues vamos a avanzar mucho más en el desarrollo nacional. Por supuesto que también se compra tecnología y hay transferencias tecnológicas, no se trata de cerrarnos, pero ¿por qué no darnos la oportunidad de impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico y también de las humanidades y las ciencias sociales? ¿A quién más? A ver aquí. Perdón, ahí voy. Buenos días, Presidenta. Jesús Pérez de Revolución 3.0. A propósito de tapar baches, ayer trascendió que el Consejo de la Judicatura Federal aprobó entregar las listas de los juzgadores al Senado y así iniciar el proceso de selección y elección para el rumbo al 2025. Le pregunto, Presidenta, ¿esto es optimista? ¿Cree que esto podría ser el inicio de una solución a la disputa entre poderes? Y si esto también puede ser resultado de la reunión entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y la ministra presidenta Norma Piña, ¿esto abriría la posibilidad de que usted se pueda reunir con la Corte? No me voy a reunir con la Corte. La Secretaría de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país. Les voy a decir los hechos y ustedes dan las interpretaciones. En el Consejo de la Judicatura quedó la votación 4-3 por primera vez a favor de que se entreguen las listas. Hubo 3 miembros del Consejo de la Judicatura que votaron en contra de que se entregara la información que constitucionalmente deben de entregar. 2, ayer aceptó la Corte, se llama recursos de inconstitucionalidad o controversias, ¿cómo se dice, ministro? Acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos. Los partidos políticos no tienen atribución más que en algunos casos electorales de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó. Debería de haberlos rechazado porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarla. Si hubiera sido el 33% de una Cámara, que es lo que se establece, entonces sí. El argumento que dan es que es por asuntos electorales, porque es un asunto electoral. No, no tiene que ver este asunto electoral con los partidos políticos. O sea, ellos mismos, fíjense, la elección de jueces, magistrados y ministros aprobada en la Constitución, publicada en el Diario Oficial, porque hoy el Poder Judicial tiene graves problemas de corrupción. Ayer, por ejemplo, aceptaron un amparo otra vez para que no se paguen los impuestos de una empresa que ya saben cuál es. Bueno, ahí está otro caso. Para que se retrase, no que no se paguen, para que se posponga la resolución. ¿Cuánto lleva ese caso? Y ayer se aceptó ese amparo para que se siga posponiendo. Ahora, el PRI y el PAN presentan esta acción de inconstitucionalidad. ¿Qué tienen que ver los partidos políticos en la elección de jueces, magistrados y ministros? Nada. Ellos mismos quieren, fíjense, de qué tamaño es su contradicción. Nosotros dijimos, cuando se presenta
la reforma, a ver si me explico con calma para que se entienda. Cuando se presenta la reforma, critican al presidente López Obrador porque dicen que se va a partidizar la elección de jueces, magistrados y ministros. Entonces el presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dice, no tienen nada que ver los partidos, esta es una decisión del pueblo. Va a haber listas, convocatoria y los partidos políticos tienen prohibido participar. Es una elección directa de la gente, sin los partidos políticos como intermediarios en ese proceso. No es como en las elecciones a presidenta, a diputados, senadores, cabildos, presidente municipal, diputados locales, donde participan los partidos políticos. En el caso de jueces, magistrados, ministros, elección, los partidos políticos tienen prohibido participar. Entonces, no es una elección por partidos políticos. Sin embargo, ayer aceptan una acción de inconstitucionalidad de un partido político o de dos partidos políticos. Entonces, así de que digan, bueno, que no. Entonces, el llamado es que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados y ministros, por una razón, porque es una decisión del pueblo de México. Para seguir hablando bien de la Corte, ayer la segunda sala también aprobó un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, donde se limitan las facultades de la UIF, particularmente para bloquear cuentas ligadas a la delincuencia organizada. Uno de los interesados, el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, fue el que promovió este recurso a través de su abogado. ¿Qué opinión le merece que, por cierto, la ministra Lenia Batres advirtió que beneficiaría precisamente a figuras como Cabeza de Vaca? Lo estamos revisando. Les pedí hoy justamente a la consejera jurídica, al doctor Saldívar, que analicemos cuáles son las implicaciones, o sea, exactamente a qué se refiere esta resolución y cuáles son las implicaciones, porque tiene que ver con lavado de dinero en el extranjero. Entonces, lo vamos a revisar antes de poderles dar nuestra opinión, y ya que tengamos una revisión clara, que se pueda explicar claramente, se los planteamos aquí en la conferencia. Finalmente, Presidenta, ayer se aprobaron los cambios en el Congreso de la Unión a la Constitución, a los artículos 25, 27 y 28 en materia de soberanía energética. Me gustaría conocer su opinión, porque para uno se trataría como una renacionalización, es decir, en positivo, de Pemex y CFE, fortalecimiento, pero hay ya voces típicas de la iniciativa privada que hablan de competencia desleal y de un monopolio público. Sí. Primero, felicitar a los diputados por haber aprobado esta reforma constitucional. En parte sí es revertir una parte de la reforma del 2013. Ayer lo explicamos. Las empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, fueron creadas por dos objetivos principales: la soberanía energética de México y el poder dar electricidad, gasolinas, diésel, todos los derivados del petróleo accesibles a la población. Gracias a la nacionalización de la industria eléctrica vino un proceso de electrificación en México que hoy llega prácticamente al 99%. Si no se hubiera dado esa nacionalización, con las empresas privadas nunca hubiera llegado la electricidad a pueblos, poblados, municipios alejados, porque el objetivo de una empresa privada es la ganancia. Entonces,
ese objetivo no necesariamente es el de brindar servicio público. Viene un proceso de reformas en el caso eléctrico desde 1992 con Salinas de Gortari hasta la reforma del 2013 que finalmente logran cambiar la Constitución. Ahí se abre un mercado eléctrico y cambian las empresas públicas a ser empresas productivas. Nadie dice que las empresas públicas no deban ser productivas, deben ser eficientes, productivas, que no haya la corrupción que había en la época principalmente el periodo neoliberal, pero antes también. Entonces, claro que tienen que ser productivas, eficientes, pero tienen una función. Su función no es la competencia con las empresas privadas, su función es la soberanía energética y que haya combustibles y electricidad accesible al pueblo de México. Entonces, pasan de empresas productivas a empresas públicas. Sí se revierte una parte de la reforma del 2013 y eso es benéfico para México. Ahora, ¿qué pasa con el mercado eléctrico que se aprobó en el 2013? Continúa. ¿Con qué característica? 46% de la generación. Entonces, sí se permite la inversión privada, sí sigue el mercado, pero se da la característica de que si la generación de CFE pasa del 50%, no se considera monopolio. Entonces, al pueblo de México esto es muy bueno. Fíjense lo que ocurrió en España cuando toda la crisis del gas. Tarifas de la electricidad, que está privatizada prácticamente toda la industria eléctrica, tarifas de la electricidad impagables para los españoles. Ni el propio gobierno español pudo poner esquemas de regulación que permitieran bajar la tarifa. ¿Qué hacen todos los países del mundo? Y eso está en todas las reglas de cualquier país. La soberanía del país depende en mucho, porque nuestra economía depende de la energía, de que tengamos la capacidad de generar la energía en nuestro país. ¿Cómo? Con Comisión Federal de Electricidad sólida, fuerte, y también la inversión privada. Entonces, ¿qué le pedí para que no haya preocupación en el sector privado? Por supuesto que es algo que veníamos trabajando, lo dijimos en campaña, no es algo nuevo, que haya una mesa de trabajo para que se entienda cómo pueden participar, en dónde pueden participar. Todos los contratos que había con CFE, todos son respetados, no tiene ningún problema lo que existe actualmente. Hay una serie de amparos que vienen de años pasados de este modelo de autoabasto que muchas veces presentó aquí el presidente López Obrador, que como algunas tiendas compran electricidad muy baja, que no tiene nada que ver con el mercado eléctrico, y también con ellos nos vamos a sentar en mesas para platicar. Pero somos la cuarta transformación y eso significa hacerle caso al pueblo y recuperar un modelo que no es o más bien generar un modelo, porque no es recuperar, sino un modelo de desarrollo que ha dado resultados a los privados y al pueblo de México. Entonces es muy buena esta reforma y no tienen de qué preocuparse los generadores. Ahora sí, hay un grupo que es hasta un tema ideológico, en donde lo que piensan es que lo público es ineficiente per se, o que todo lo público no es derecho, sino debería ser una mercancía, hasta la educación o la salud.
Nosotros creemos en los derechos del pueblo de México, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y también en la soberanía energética y también en la inversión privada. También creemos en ello, que es importante y benéfico para el país, bajo estas condiciones que se plantearon. ¿Quién más por acá? A ver, aquí. Es una pregunta a favor. ¿Se puede? Presidenta, usted debe ir al foro de la cumbre climática de Bakú en Azerbaiyán, porque de acuerdo con el semanario Der Spiegel, solamente Margaret Thatcher y la ex canciller Angela Merkel, que estudió química cuántica, y la señora Thatcher estudió investigación en química, tienen una visión general de lo que enfrenta el planeta a propósito del cambio climático. Y Der Spiegel hace alusión a su caso como investigadora en ingeniería climática. ¿Asistirá o no? ¿Pedirá permiso al Congreso para viajar a Bakú, Azerbaiyán? Porque ahí se le requiere. Este es el primer punto. El segundo punto es que la gobernadora electa de Veracruz se ha pronunciado, ella también ingeniero, por activar… Ingeniera, sí, correcto. Se ha pronunciado por activar la tercera planta nucleoeléctrica en Veracruz. ¿Cree usted que, dado que la energía nuclear es menos sucia que la tradicional, haya condiciones para que en Veracruz se cree una tercera planta nucleoeléctrica? Y finalmente, Presidenta, en este sentido, ¿hay condiciones para que en su administración, dado que tiene usted mayoría calificada y tiene a expertos como el exministro de la Corte, que no se reeligió buscando a la presidencia y negó esa posibilidad, para reformar el artículo 27 constitucional y ser congruentes con la economía social, dado que los representantes de la economía social fueron quienes sufragaron más por usted en la pasada, me refiero a campesinos entre otros, en la pasada elección del 2 de junio? Sí. No creo que vaya a ir a la COP, va a ir la secretaria de Semarnat. Nosotros tenemos una tarea principal aquí en México. Lo que estoy valorando es si vamos a ir al G20, que es en noviembre. Pero como les decía, es el 20 de noviembre, tengo que estar en México por obvias razones. El 19 habíamos planteado, fíjense, hay muchísimo interés en inversión en México. Hoy leí una nota de un directivo de HSBC que dice: me siento muy optimista de todo el desarrollo que va a tener el país. Lo digo acá porque es el financiero. Y recientemente se han anunciado varias inversiones en México y, como lo dije, no tiene de qué preocuparse el inversionista nacional y extranjero, tiene todas las condiciones para desarrollar sus empresas, claro, que no impacten al medio ambiente o que tengan sus medidas de mitigación, que sea, si son grandes demandantes de agua, que no sea donde hay escasez de agua, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el 20 de noviembre tengo que estar aquí, el 19 viene el primer ministro de Alemania con empresarios de Alemania, porque están muy interesados en invertir en México. Como les dije, el 15 también de este mes hay un encuentro con empresarios de Estados Unidos. Y justo en esas fechas, 18, 19 y 20, es el G20. Entonces tendríamos que ver si coincide ir un día o no, y si no, pues iría el canciller. Ahora, la tarea fundamental de un presidente y una presidenta es su país. Entonces, por supuesto que son importantes las relaciones internacionales, pero también para ello hay secretarios, secretarias que nos representan perfectamente. Entonces, eso es sobre la COP. Después, una tercera planta nucleoeléctrica. Sí. Fíjense que yo no soy muy pronuclear.
porque la nuclear también tiene otros impactos ambientales. No emite emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, pero tiene sus riesgos. La planta de Laguna Verde en México opera muy bien y con los máximos estándares, pero por el momento no tenemos contemplado crecer con nuclear. Vamos a crecer la generación eléctrica con una parte de ciclos combinados de gas que ya iniciaron con el presidente López Obrador y que nos va a tocar inaugurarlos, y otra parte con fuentes renovables de energía. Ahí es donde vamos a impulsar mucho la generación pública y privada también, en ese marco del nuevo marco que se planteó desde que llegó la Cuarta Transformación. Y el último punto, condiciones ante una mayoría calificada en el Congreso para una… No tenemos pensado mayores modificaciones hasta este momento, no lo tenemos pensado. Por supuesto, ejidos y comunidades se les va a apoyar. Justo ayer tuve fíjense qué interesante, ayer tuve una reunión con Sedatu lleva la parte agraria. Con la modificación a la reforma constitucional, que ahora al segundo constitucional, que reconoce con derechos plenos y como sujetos de derecho a los pueblos originarios y a los afromexicanos, tenemos que abrir un nuevo esquema de propiedad, ¿verdad? Porque hasta ahora existe la propiedad agraria, social, la propiedad pública y la propiedad privada. Pero si un pueblo originario tiene derecho a la propiedad, entonces tenemos que hacer una serie de leyes secundarias que den esta característica y además pues que no se sobreponga sobre otras propiedades. Es interesante el caso de lo que se aprobó. Por ejemplo, el regreso de la tierra al pueblo yaqui fue principalmente a comunidad agraria, a las comunidades. La mayor parte de Oaxaca, que es donde más pueblos originarios hay en México, es propiedad social, comunal. Entonces, al hablar de reconocimiento de propiedad de un pueblo originario, tiene que quedar muy claro la parte agraria y la parte de pueblo originario, pero no tenemos planteado, y también aprovecho para decirlo porque en la campaña se dio y por si hay la propiedad privada está totalmente resguardada y nadie va a hacer ni expropiaciones ni vamos a andar quitándole la propiedad a nadie. Iberdrola le debe a México 600 millones de dólares y por un litigio en el Poder Judicial finalmente, Presidenta, Iberdrola no ha pagado. ¿Cree que con el expertise del exministro, la doctora, también Iberdrola pueda restituir esa deuda que tiene con México, dado que el antiguo Poder Judicial le condonó ese pago de 600 millones de dólares, que se tenía que resolver en el 2024 o en el 2023? Tendría que revisar exactamente a qué te refieres. ¿Qué horas son? Ya merito. A ver aquí. Buenos días, doctora. Preguntarle, reiterando pues el tema de las reformas judiciales, usted antes de tomar posesión pues les dio un mensaje a los diputados para que cuidaran el proceso legislativo, para que se cumplieran las normas y los tiempos, de manera que no lo pusiera en riesgo. Con este tema de la contraposición entre los artículos, ¿cómo lo toma usted? ¿Como un descuido o si tiene algún tipo de llamado a los diputados? Pues porque todavía tienen más reformas que sacar adelante, tanto las del presidente como las de usted. Esa sería la primera pregunta. No, lo hicieron. ¿Por qué no ponen otra vez el final de lo que explicó Ernestina y el ministro Saldívar? El transitorio. Este es un transitorio.
si a lo mejor no hubiera sido considerado, si hubiera aplicado el otro criterio que mencionó el ministro, o sea, no tendría problema. Pero además está este transitorio, que dice que lo que es válido es lo que se aprobó de la reforma al Poder Judicial. Okay. Bueno, antes olvidé presentarme, Julia Bonilla del periódico La Razón. En otro tema, comenzó a circular una circular de la Secretaría de la Función Pública en donde se indica que se deben de suspender los procesos de contratación que se hicieron antes del 30 de septiembre para que se suspendan hasta que termine el año. Entonces, preguntarle primero a qué obedece esta medida y si esto se aplica a todas las secretarías del Gobierno federal. Sí, hay normalmente se cierra el presupuesto en un determinado momento para que ya no pueda haber nuevas contrataciones. Por ejemplo, esta nueva contratación que hace Comunicaciones y Transportes para el bacheo, pues tiene autorización. Entonces hay un cierre, digamos, del presupuesto, pero eso no quiere decir que ya no se va a gastar en nada, sino que hay techos presupuestales que tienen que completarse. Pero hay casos de contratos pues, que ya no daría tiempo de terminarlos si se hicieran ahora. Okay. Bueno, y ahora relacionado con el tema hídrico que tocó hace un momento, usted planteó en sus 100 puntos pues echar a andar un nuevo plan nacional en materia hídrica. Preguntarle si esto estaría pues considerando, por ejemplo, realizar reformas en cuanto al Tratado de Aguas de 1944, que pues cede agua a Estados Unidos, etcétera, sobre todo también por el punto que usted comentó en el que las presas, a pesar de las lluvias recientes, pues quizá no han alcanzado los niveles de almacenamiento de años anteriores. Entonces, si ya tiene más detalles sobre cuál es la estrategia que va a seguir para asegurar el abastecimiento y también considerando que es un punto clave para el plan de inversiones que contempla para el país. Sí. Sí se está considerando la modificación de algunas leyes. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? El director general de Conagua, en este caso además en coordinación con el secretario de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural de SADER, se están reuniendo con distritos de riego, porque en algunos casos tienen concesionada el agua, tienen más agua concesionada de la que usan, por un lado. Y por otro lado, como vamos a hacer un programa de tecnificación de riego muy importante para disminuir el consumo de agua en riego, aumentar la productividad del campo y que se libere agua para otros usos, se está platicando con ellos porque, por ejemplo, si tienes, es hipotético, 10 millones de metros cúbicos concesionados, y con la tecnificación solamente vas a usar 5, pues que se liberen esos otros 5 para que se puedan usar en otros usos. Tanto con distritos de riego como con industriales que consumen agua, se está reuniendo el director general de Conagua con el objetivo de hacer un acuerdo nacional de protección, conservación y uso eficiente del recurso hídrico, que nos permita utilizar de mejor manera el agua en el país. Yo creo que este acuerdo lo vamos a tener hacia noviembre y es muy importante. Y la idea es que se generen estos acuerdos que nos permitan usar de manera más eficiente el agua, además de obras estratégicas que vamos a desarrollar. Pero sí se plantearía el reformular este tratado que no, pues permite… el tratado no se tiene. Ese no se toca. No. Ok. Y en otro tema, en el Senado se está perfilando pues la reelección de Rosario Piedra para la CNDH. Esto se da en un contexto donde mismos trabajadores de la comisión pues se han manifestado inconformes con la administración, realizando diversos señalamientos en contra de la presidenta de la comisión. Pero bueno, ¿cuál es su comentario al respecto? Que decida el Senado.
orientar hacia una u otra persona. Entiendo que en estos días se abre ya la convocatoria y que decidan las y los senadores. Ya por último, nada más, el tema del INAI, usted ayer comentaba que bueno, cuestionaba más bien si es necesaria una institución con la dimensión para procurar la transparencia. Ayer en una entrevista el comisionado presidente Adrián Alcalá pues puso sobre la mesa más disposición al diálogo, planteando desde él pues que la posibilidad de que el mismo instituto pueda tener una reducción en su estructura interna como una medida para considerarse para que no desaparezca este órgano autónomo. ¿Se ve viable la reducción o de plano es pues que se puede platicar? El problema es que tiene muchos problemas el INAI, aunque ayer en las redes y algunos del PRIAN manifestaron que, y otros comentócratas, que queremos la opacidad y no, vamos a ser transparentes, pero tenemos nuestras reservas con el INAI y ahora no. Si quieren platicar con la secretaria de Gobernación, lo pueden hacer, no se cierra. Por cierto, ayer, no sé, a ver si está el video de cómo fue que, ya ven que ayer hablamos de, una compañera preguntó de lo que pasó ahí en el edificio del INAI. Ayer, salió en redes sociales, ¿no? ¿Sí lo tiene? Lo mandó… No, es el video de… Es un chico que va caminando solo. O sea, ayer rompieron el vidrio del edificio del INAI en la madrugada de ayer. Y salió en redes sociales un video de un chico que va caminando solo. Después me lo envió también el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, porque están pues en las investigaciones y ya con la fiscalía. Es un chico solito que agarra una piedra, la levanta y rompe el vidrio. O sea que no hay así como como el gran atentado, se ve clarísimo. Digo, no está bien, no justifico que una persona llegue a romper el vidrio de una institución pública o privada. Obviamente no es justificable nunca, ¿no? Pero nada más por esta idea de que a lo mejor había sido algo en contra Eso fue lo que ocurrió, estaba en las redes ayer, pues eso fue lo que ocurrió y pues obviamente es condenable que esto ocurra, pero es un individuo que agarra una piedra y la rompe. Y la Fiscalía de la Ciudad de México está haciendo las investigaciones. No, todavía no, están en las investigaciones, pero obviamente pues es un delito, ¿no? A ver, aquí adelante para que terminemos con la fila de adelante. Gracias, presidenta, gracias por darme la palabra. Felicidades por sus logros en toda su vida y como presidenta también. Presidenta, usted acaba de mencionar ahorita pues las leyes en cuestión de género y pues han alcanzado incluso a la mayoría de las mujeres que ahorita pues, es un orgullo mexicano para muchos hombres tener a mujeres mandatarias en el Estado de México, en la Ciudad de México, Presidencia de la República, en el Senado de la República. Y hay un tema que ayer también se suscitó en redes sociales precisamente en cuestión de medios de comunicación que han estado yendo en contra, ¿no?, de este sistema, vamos a decir así, en algunos estados de mujeres mandatarias. Es el caso también de una legisladora, Andrea Chávez, que ayer se quejó en las redes de ser víctima de algunos medios de comunicación, en particular uno, su opinión acerca de esta situación y también preguntarle a usted cómo se ha sentido con el trato de los medios de comunicación
televisión, prensa, radio y redes sociales. Sí. Primero, mi solidaridad con Andrea Chávez, la senadora. Por supuesto, hay libertad de expresión y no se trata de censuras, ni mucho menos. Pero hay una parte que de este cartón que salió que es denigrante hacia una mujer. Y más allá, entiendo que ella va a poner una demanda, que decidió hacerlo, está ella en su derecho, pero en todo caso es un llamado. Nadie pide que estén de acuerdo con lo que uno dice, con lo que uno opina, con las posiciones, para eso vivimos en una democracia. Pero hay una parte que es particularmente contra las mujeres, en donde se usa un machismo tremendo. Entonces, un llamado a que se eleve el nivel y que no se caiga en esta denigración a una mujer. Entonces, a cualquier mujer que viva una condición de burla, discriminación por el hecho de ser mujer, independientemente de su posición política, repito, y pueden pensar que el límite es esa línea es difícil de decir hasta dónde sí, hasta dónde no, por eso es más un llamado. Entonces, cuando se hace uso, cuando no se está de acuerdo con una posición política o un dicho que hace una mujer, particularmente una legisladora en este caso, pero se usa su condición de mujer para denigrarla, yo creo que eso, bueno, ya hay una mujer presidenta, yo creo que es parte de este proceso. Todas las mujeres mexicanas, las que estamos aquí, algunas más que otras, hemos vivido una situación de machismo contra nosotras, hasta de acoso. Todo eso está tipificado y tiene que tener sus reglas. Pero es un llamado a que, si no se está de acuerdo, que usen otros su creatividad orientada de una manera distinta y no a denigrar a una joven, además tan brillante como Andrea, por su condición de ser mujer. Entonces, esa es mi opinión y mi solidaridad con Andrea. Y en cuanto a usted, el trato de la prensa a más de una semana de su mandato. Pues varía. Y es parte pues de la democracia. El que no estén de acuerdo, qué bueno que haya gente que no esté de acuerdo. Y también pues uno tiene derecho de réplica, ¿no? Esto se instauró en el gobierno del presidente López Obrador, en donde las críticas que hacen a la presidenta o a políticas de gobierno, pues tengamos la posibilidad también de debatirlas desde aquí, ¿no? Entonces, pero hasta ahora, bueno, ya vamos a cerrar porque viene tiempo de mujeres en la historia. Una disculpa, mi nombre es Javier Pérez de HC. Como último tema, usted acaba de mencionar hace unos minutos que busca convertir o se busca convertir a México en una potencia en diferentes áreas, en este caso en el sector salud. Preguntarle cómo va el tema de alternativas médicas originarias de pueblos originarios, del Instituto Politécnico, si hay un presupuesto en general y si se aceptaría a mentes mexicanas en el sector salud que aportaran conocimiento para, obviamente, revolucionar el sistema médico, la medicina y traer una mejor salud a los mexicanos. Sí, el secretario de Salud y el equipo de salud que tenemos es realmente muy reconocido, nacional, internacionalmente, además con mucha sensibilidad social. El doctor Kersenovich está viendo incluso el tema, por ejemplo, de las parteras,
que se quedó una parte se avanzó y otra parte está pendiente, que es importante y que teniendo las reglas, las formas, etcétera, es importante que sean reconocidas. Entre otras muchas cosas, cuando fue la pandemia, con el doctor Kersenovich, que entonces estaba de director del Instituto Nacional de Nutrición, se analizaron con métodos científicos remedios naturales, digamos, para ver si tenían, que estaban saliendo en artículos internacionales, beneficios para curar la pandemia, el COVID-19. Entonces, sí, es parte de lo que se está haciendo. Bueno, ya cerramos.